Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Amén. Viviendo de acuerdo con el Evangelio, es el mensaje del día de hoy, y con este mensaje nosotros nos estamos acercando al nudo central de la epístola, al corazón de la carta de Pablo a los Gálatas. Y es también uno de los ejes principales de la doctrina enseñada por el apóstol Pablo, que tiene que ver con la justificación por la fe. Y es muy interesante que Pablo, al hablar de esta doctrina tan importante para la fe cristiana, la reflexión del apóstol comienza con el relato de un hecho histórico. Y a mí, como formado en el área de la historia, me gusta mucho esto, porque la Biblia, a diferencia de las historias humanas, no comete un grave pecado que algunos historiadores cometemos, me voy a incluir, que es elevar a condición de héroe impecable a ciertos sujetos. ¿Ya? Yo tenía un profesor en la universidad, Leopoldo Benavides, mis respetos a él, anciano profesor, formado en la Universidad de Chile en los años 60, y él decía que los héroes, lo único que los ensuciaba eran las palomas, nada más, porque todo lo demás eran alabanzas hacia ellos. En este caso, Pedro y Bernabé, de hecho Bernabé es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, aquí se nos muestran en su lado más oscuro. Ellos son mirados, expuestos, con crítica histórica, señalando que son santos pecadores, que fallan, que equivocan su rumbo tal y como nosotros equivocamos nuestro rumbo en el presente. ¿Cuál fue el error que Pedro y Bernabé cometieron? El error, el pecado, fue que comenzaron a tener miedo al que dirán con respecto a compartir la mesa con los gentiles, lo que para los judaizantes, aquellos que creían que para ser cristiano había que cumplir con los ritos propios del judaísmo como paso previo para la fe en Jesús, era esto un motivo de escándalo. Es muy interesante que este hecho histórico, del cual vamos a mencionar algunas cosas más adelante, se da en la ciudad de Antioquía. Como vimos en nuestra serie de Hechos de los Apóstoles, Antioquía fue el primer lugar en que una comunidad cristiana sentó a la mesa e hizo compartir a judíos y gentiles. Fue el primer lugar donde, por esa razón, por el amor que había entre ellos, las demás personas le comenzaron a llamar cristianos a aquellos practicantes del seguimiento de Jesús.
Y por otro lado, fue la primera comunidad que envió misioneros hacia comunidades, hacia ciudades totalmente gentiles. Entre ellos Pablo y Bernabé. Entonces, muy interesante que este pecado visible de líderes de la iglesia se diera en esta ciudad donde está profundamente marcada la relación entre judíos y gentiles. Ahora, Pablo no da tanta importancia a este hecho solo por el aspecto racial, cultural, étnico, sino que Pablo entiende que esto es un ataque grave, contundente a la justificación por la fe sola. Y de hecho el esquema que vamos a utilizar en esta mañana es ver cómo este hecho histórico está ligado a la reflexión que Pablo hace con respecto a la justificación por la fe. Entonces, en primer lugar, veremos el hecho que provoca el análisis sobre la justificación. Y vemos que este hecho está marcado por una reprensión. Uno ve a Pablo comenzando a hablar duramente, le echa en cara su comportamiento condenable a Pedro y más adelante menciona muy drásticamente cómo le habla. Las reprensiones son necesarias. Esta es una verdad importantísima que debemos entender. Los errores deben ser reprendidos abiertamente, cara a cara, sin afecto fingido, diciendo siempre la verdad con amor. No es necesario que yo pretenda decir, oh, yo te amo en el Señor y cosas por el estilo, como para decir las cosas que nosotros necesitamos decir. Nosotros debemos reprender aquello que es digno de reprensión. De hecho, si ustedes se fijan, lo que Pablo hace es un matiz. En el sermón anterior, con Ezequiel, ustedes vieron que Pablo habló en privado con los líderes de la iglesia. En este caso, cuando ve a Pedro flaquear, estar en un momento debilitado en su práctica de la fe, lo reprende públicamente. Entonces, nosotros debiésemos entender que en lo privado o en lo público, según se dé el caso, debemos hablar con la verdad. Para Pablo, lo más importante no era su relación de amistad, de compañerismo cristiano con Pedro, sino lo más importante y lo que debía ser defendido era la pureza del Evangelio de Jesucristo. Y eso es algo que nos debiese remover en nuestra conciencia. Ahora se habla de un comportamiento condenable. Versículos 11 y 12 dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Aquí nosotros debemos reafirmar algo muy importante. Lo verdaderamente escandaloso para la mentalidad de la época era que un judío comiera con gentiles. Pero Pedro, que había entendido y que había reconocido el mensaje del Evangelio, entendía que debía participar en los ágapes, en las fiestas de amor que los primeros cristianos tenían. Debía participar en la mesa comunitaria. Él tenía sumamente claro que los hermanos de la comunidad de Antioquía eran sus hermanos en la fe. Y dado lo mismo si cualquier judío hubiese reprobado dicho acto. Si nosotros vamos al libro de Hechos, nos vamos a encontrar que Pedro es uno de los primeros que ve esta relación necesaria con los gentiles a partir del Evangelio. En Hechos capítulo 10, estando con Cornelio, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Sería muy bueno recordar también lo que Hechos nos muestra en el capítulo 11, cuando en palabras de este pescador de hombres se señala lo siguiente. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido, una gran sábana que suspendida por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado,
tú no lo llames impuro. Pedro, cuando se comenzó a retraer al ver que los judaizantes podían hablar mal con respecto a él, lo que estaba haciendo era comportarse contrario a lo que él mismo había entendido a la luz del Evangelio. Que aquello que había sido purificado por el Señor no debía ser considerado impuro. Que Dios no tenía favoritismos nacionalistas ni étnicos con respecto a quienes debían recibir la salvación. Pedro se comportó con fingimiento, con doblez. Y eso es lo que Pablo cuestiona. Él presenta mucho más respeto por los judíos que por los gentiles. Y esto es grave. ¿Por qué razón? Porque Pedro no era un hermano cualquiera de la comunidad. Era un líder. Y los líderes, con sus prácticas, modelan otras prácticas. Uno tiene que ser ejemplo, no solo en lo que dice, sino que también en lo que hace. Pedro con sus hechos le estaba diciendo a los demás que era correcto separarse de los gentiles. Y con eso estaba causando un daño a la iglesia. Estaba lacerando la libertad en Cristo. Y estaba dañando el evangelio de la gracia. Con sus actos, Pedro estaba señalando que las apariencias son lo más importante. Porque, ojo, una cosa es dejar de hacer algo por amor al más débil y otra cosa es dejar de hacer algo para aparentar que somos mucho mejores que lo que la gente piensa. Pedro, con sus hechos, estaba dando la razón a aquellos que creían que la salvación era por gracia más cualquier otra cosa. Y como hemos dicho hasta acá, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Aquí, como siempre, el problema está en el corazón y no en lo aparente. Este asunto no era una pequeñez. Se trataba de algo relevante, un artículo fundamental de la fe. El tema de la justificación era renegado para favorecer la propia dignidad. Y el Evangelio es sumamente radical frente a eso. Jesús, nuestro Señor y Maestro, dijo que el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que la pierde por mi causa, la encontrará. No hay nada, absolutamente nada, más importante que Cristo. Por lo tanto, cuando buscamos relevar o mostrar de manera mucho más potente nuestra valía personal, nuestra identidad, el hecho de parecerse los mejores para los demás, estamos negando a Cristo. Y esta hipocresía es tan grave que afecta la vida de la iglesia. Versículo 13 dice: entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. El Nuevo Testamento, inspirado por el Señor, ocupa una palabra que es contundente: hipócrita. Y esa palabra, en el origen griego, tenía mucha relación con un oficio, que era el de actor. El ponerse una máscara para aparentar lo que uno no es. De hecho, la palabra sincera viene de allí. Decir las máscaras de cera que uno podía ponerse para ocultar lo que uno no era y hacer una actuación, una pantomima frente a los demás. Pedro fingió, porque él tenía sumamente claro aquello que era la verdad y aquello que no era la verdad. El miedo que él tuvo fue un enemigo para vivir con libertad. Y no solo Pedro tuvo miedo, sino que muchos otros creyentes, y entre ellos Bernabé, el hijo de consolación, que aquí no se comporta con ese ánimo, con ese consuelo que podía dar a los demás creyentes. Nosotros haríamos bien entonces en seguir lo que Martín Lutero, reflexionando sobre este texto, dijo respecto a esto. Jamás pensemos que somos tan santos, tan instruidos y confiados en lo que hemos aprendido, pues cuanto más confiados estemos, allí mismo podemos errar y caer, causando gran peligro y riesgo para otros y nosotros,
Por tanto, con diligencia, procuremos con toda humildad ejercitarnos en el estudio de las Sagradas Escrituras y oremos con todo corazón para que jamás perdamos la verdad del Evangelio. Reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestras limitaciones, pidamos ayuda al Señor, porque sin Él no podríamos hacer absolutamente nada. Ahora bien, este asunto que era reprochable recibe una reprensión que llama a volver a casa. Versículo 14. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Es tremendo, porque le está diciendo, o sea, cuando antes que vinieran los paparazzi de Jacobo, antes que vinieran los judaizantes y comenzaron a ver tu comportamiento, tú compartías bien y comías la carne que ellos mismos comen, compartías a la mesa, te reías de los mismos chistes que los demás, pero cuando tu apariencia podía ser dañada, te negaste a seguir actuando como tal y exiges a los gentiles a comportarse como judíos, echando más carga sobre ellos. Es muy interesante que mientras toda la comunidad estaba girando hacia la apariencia, Pablo, un solo hombre, defiende en este caso el Evangelio del Señor. Él se mantiene firme, buscando mostrar que lo importante es seguir a Cristo y no ganar la aprobación de los demás. Fijémonos en algo. Pablo no está reprochando ni la mala educación, ni la grosería, ni la falta de educación o de cordialidad con respecto a los demás. Está criticando la hipocresía. La idea de que los gentiles debían vivir como judíos era contraria al Evangelio. Es suplantar el Evangelio. Y aquí nosotros tenemos una lección muy importante. Tener el Evangelio, conocerlo, no es lo mismo que vivir rectamente en él. Fíjense, me gusta mucho esto de no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio. O sea, el Evangelio no es solo un mensaje que nosotros recibimos, sino algo en lo cual debiésemos vivir. O sea, una vida salvada por la gracia tiene que mostrar, reflejar esa gracia que tenemos en nuestra vida. Por ende, si nos llenamos de otras ideas, de otros preceptos, debemos realinearnos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros no debemos dejar de actuar conforme a lo que nos dice la palabra del Señor en ningún momento. Y debemos pedirle ayuda al Señor para esos momentos de debilidad, cuando estamos dejando de lado lo que el Evangelio nos manda. Ahora, este hecho histórico lleva al análisis sobre la justificación. Y eso es lo segundo que veremos en este mensaje. Leamos el versículo 15. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Es muy interesante, pareciera ser que aquí hay un punto de inflexión, porque Pablo está hablando de Pedro, pero aquí extiende su mensaje a los demás oyentes, sobre todo hacia los judaizantes. Y Pablo lo que está diciendo es que ellos como judíos tenían la ley, tenían las obras que la ley exigía y habían sido enseñados en la justicia del Señor desde la más temprana infancia. Todo eso pareciera ser ventajoso aparentemente, pero lo que Pablo les está mostrando, que eso que ellos consideraban tener una posición más favorable delante de Dios, no era absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque nosotros no somos justos delante de Dios. Y es por eso que el versículo 16 muestra gráficamente y muestra elocuentemente aquello que es elemento central de nuestra fe en Jesucristo. Dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Aquí es muy importante señalar algo.
la ley del Señor sigue estando vigente. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que no permanece vigente? Aquello que tenía que ver con la política, con el Estado, y la ley que tenía que ver con el templo, con el sacerdocio, con los sacrificios. ¿Por qué razón? Porque todo eso era sombra de lo que había de venir. La finalidad que esta ley ceremonial tenía era mostrarnos a Cristo. Y era mostrarnos que las personas no podían entrar en la presencia de un Dios santo sin limpiarse. De hecho, Hebreos lo declara magistralmente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora, cuando los judaizantes hablaban de las obras de la ley, estaban hablando en particularmente de aquellas acciones que marcaban la diferencia entre judíos y gentiles. La circuncisión, guardar el día sábado y también algunas restricciones alimenticias, como por ejemplo comer carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces, Pablo se está refiriendo a esas obras, no a la ley, porque la ley es santa, es justa, es buena. Ahora, nos muestra que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. La justificación es el acto de la gracia de Dios, en el cual Dios nos viste, nos impone, nos imputa la justicia de Cristo. Y en ese sentido, lo único que Dios considera como fuente, como fundamento de la justificación, es la obra mediadora y sustitutiva que Cristo hizo en la cruz. Y por esa obra, por el hecho de haber Cristo tomado nuestro lugar en la cruz, es que Dios declara justo al pecador y lo hace aceptable delante de Él. Y este beneficio se recibe con un corazón creyente por medio de la fe. La fe, en este caso, no es el fundamento de la justificación, es el medio por el cual la recibimos. Es un don de Dios. Me gusta una ilustración que un comentarista ponía: es la mano que recibe el regalo, ¿ya? No es el fundamento, ¿ya? Porque Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, es el fundamento de nuestra justificación. ¿Qué es lo que debemos decir entonces con respecto a este texto? Que todos nosotros somos incapaces de cumplir las obras de la ley, y que todos nosotros no tenemos mérito alguno para agradar a Dios. Otra cosa importante, que la ley es santa, es justa, que es buena, que proviene de Dios, pero por ella, solo por ella, el ser humano no puede ser justificado. Lo que hace la ley, y veremos más adelante en la carta de los Gálatas, es mostrarnos nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad total, radical y absoluta de un Salvador. Sin Cristo, nosotros lo único que merecíamos era condenación. Y fue Cristo el que vivió la vida que nosotros debíamos vivir y sufrió la muerte que nosotros debíamos sufrir. ¿Para qué? Para que simplemente por gracia fuésemos salvos. Somos salvos por Cristo. Solo Cristo. Sola fe. Sola gracia. Dios nos acepta por el puro afecto de su amor. Gracias a la justicia de Cristo. Fíjense la bendición enorme. Sin haber podido hacer absolutamente nada para merecer el favor de Dios, hemos recibido por la obra de Cristo gracia, paz, perdón de pecados y vida eterna. Como hablábamos en la mañana del curso de catecúmenos, la seguridad de que tenemos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y aquí, esta idea de la justificación por la fe clarifica cuál es nuestra situación. Versículos 17 y 18. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Nosotros no somos salvos nunca por las obras.
Fue Cristo el que sufrió la ira de Dios por nosotros. Él es el justo, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y eso nos muestra nuestra situación frente al Señor. Nos muestra quiénes somos nosotros. Nos muestra nuestro pecado. Porque al mostrarnos la justicia de Cristo, nosotros frente a ese espejo, vemos nuestra condición pecaminosa. Los judaizantes se veían en el espejo de los gentiles y veían que eran mejores. Pero ese no es el espejo es Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí también? ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo, al reflejarnos con su santidad, nos muestra nuestro pecado, pero no avala el pecado. Ojo, aquí hay algo muy importante que decir. Nosotros practicamos pecados, cometemos pecados, pero no vivimos en ellos. Hay una diferencia rotunda, radical. Por ejemplo, vi las Olimpiadas y vi, providencialmente, porque justo tocó, vi todas las carreras que hizo Usain Bolt. O sea, tipo brillante. Ahora, ¿yo podría correr los 100 metros planos? Entonces ría. Sí, podría correr los 100 metros planos. Podría practicar, en este caso, los 100 metros planos. Pero no vivo como vive Usain Bolt para vivir en torno al atletismo y lograr los récords que él logra. Porque él está interiorizado, está ligado profundamente al atletismo. Yo cometo pecados, pero no vivo en ellos. Esa es la idea que Pablo está queriendo poner acá. El Espíritu Santo, queridos, no nos deja estar ociosos. Nos ayuda en nuestra debilidad para que comencemos a vivir en santidad. Y cosa muy importante, ese trabajo no nos da méritos a nosotros. Seríamos absolutamente transgresores de aquello que hemos comenzado a edificar cuando construimos un evangelio mezclado con legalismo. Aquí no va ni el hecho de dejar la ley del Señor de lado, ni tampoco poner más preceptos que hagan insoportable la carga. Es la gracia del Señor, lo que nos debe mover a caminar. Versículos 19 al 21. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Cristo en la cruz lo hizo todo. La muerte de Cristo literalmente mató la muerte que nos estaba asolando, la muerte que nos estaba dañando, esa condena que producía el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ende, la única vida verdadera posible es estar unidos a Cristo, en intimidad con Él. Y esa intimidad es resultado de la acción que el Espíritu Santo realiza en tu vida y en mi vida. Y el Espíritu Santo nos anima a través de su palabra a caminar con Él, a caminar en novedad de vida, a producir frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Notemos por favor lo importante que es que muramos a nosotros mismos para que Cristo sea quien viva. La antigua forma de vivir murió con Cristo en la cruz. Nosotros hoy día tenemos un nuevo motivo de obediencia. Uno sin Cristo podía buscar hacer buenas obras para tratar de lograr obtener algún favor o un mérito de Dios. Pero eso es imposible. Nuestra obediencia hoy no es para conseguir favores de Dios. Es simplemente un resultado
del amor que nosotros tenemos hacia Él. Nosotros guardamos sus mandamientos porque le amamos. Y nosotros le amamos a Él porque Él fue quien nos amó primero. Pablo, cuando estaba diciendo aquí en el versículo 19, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Parece un trabalengua esto. Cuando Pablo está queriendo decir que muera la ley, está queriendo decir que muera la ley como un medio para la salvación. Él se da cuenta que practicando por sí mismo la ley es imposible para él conseguir algo. Porque el solo hecho de desobedecer a un precepto de la ley le hacía deudor de toda ella. Y el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, la ley del Señor cumple su propósito, mostrándonos nuestro pecado y mostrándonos la necesidad del Salvador. Y aquí está la razón fundamental de la discusión de Pablo. Fíjese, no era la cuestión étnica de judíos y gentiles, era el tema de la justificación de la fe. No desecho la gracia de Dios, dice el versículo 21. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Nosotros no debemos anular la gracia de Dios poniendo nuestras obras. Cuando queremos lograr algún mérito por nosotros mismos, lo único que estamos haciendo es despreciar, es rechazar la gracia de Dios, la muerte de Cristo en la cruz, que ha expresado nuestro amor. Solo cuando reconocemos el amor de Dios expresado por Cristo en la cruz, es que podemos considerar con alegría, con gozo, nuestra condición de hijos amados y rescatados por el Señor. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, quiso decir que Él hizo todo lo necesario para nuestra salvación y que no es necesario agregar algo más a ese sacrificio que Él ya hizo. Lo que nosotros hacemos hoy día es responder al amor del Señor. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si usted hoy día hace algo, es en respuesta al amor eterno e infinito que el Señor ha tenido por usted y por mí. Dios nos ayude a llevar a cabo nuestras obras con ese principio, no buscando agregar a nuestra estatura algo más, sino simplemente responder en agradecimiento y adoración a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Para reflexionar y practicar, Pedro y Bernabé son mostrados en este texto como santos pecadores. Esa forma de ver la historia nos acerca a un profundo consuelo. Nosotros creemos en el perdón de los pecados. Creemos que cuando somos exhortados por el Señor, nos arrepentimos, vamos delante de su presencia, tenemos la certeza del perdón. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. En segundo lugar, en Jerusalén, Pablo habló en privado con los apóstoles. Aquí en Antioquía hizo públicas sus observaciones. Seamos sabios con lo que hacemos en público y siempre pensemos en el bienestar de la iglesia. Hay momentos en los cuales tenemos que hablar privadamente y seamos prudentes en eso. Ocupemos nuestros filtros y busquemos siempre el bienestar de la iglesia. Cuando estemos en público, siempre no perdamos de vista que lo primordial no es salir salvados nosotros de la situación, sino el amor por el Evangelio que beneficia la vida de la comunidad. Otra cosa importante, Pablo se preocupó del corazón de Pedro y no solo de su conducta. Él no se quedó en la apariencia de esto de sentarse o no con los gentiles a comer, sino que se preocupó de que un elemento central de nuestra fe, la justificación, estaba siendo dañada por esa práctica. Cuando nosotros amamos, podemos corregir pensando no solo en lo aparente, sino en el corazón, en la actitud, y no meramente en lo superficial. Otra cosa importante, el legalismo siempre se traduce en orgullo y temor, en exclusión y conflictividad social. Yo quisiera invitarte
a hacerte esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a sentarnos a la mesa con quienes son diferentes a nosotros? Partamos por casa. En esta comunidad cristiana somos todos diferentes. Hay gente de países diferentes, gente de edades diferentes, gente de profesiones diferentes, gente de condiciones sociales diferentes, gente de gustos y apreciaciones por el arte, por el deporte, por la política, por las comidas, por todo diferente. ¿Qué es lo que debiésemos hacer? ¿Estamos dispuestos a sentarnos con aquel que es nuestro hermano y que es diferente a nosotros? Ahora pensemos, ¿estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con aquellos que son más diferentes aún a nosotros? Es un tremendo desafío esto, porque revela cuál es nuestra actitud y nuestra consideración respecto al Evangelio. Si no estamos dispuestos a mirar a nuestro prójimo con amor y a compartir con él, a pesar de sus diferencias, estamos atentando contra el Evangelio de Cristo, que nos dice que somos impuros sin él, pero que hemos sido purificados por la pura gracia, por los méritos de él. No tenemos de qué jactarnos, ni de qué considerarnos mejores. Seamos humildes y seamos amorosos delante de nuestros hermanos. Me gustó mucho en la asamblea de Aipral, hubo un pastor cubano que en un momento pidió la palabra y con su tono caribeño ahí dijo: a mí no me gusta esa palabra tolerancia. Aquí se repite mucho esa palabra, no me gusta la tolerancia. Tolerancia es lo que tienen los comunistas con nosotros allá en Cuba. Lo que nosotros los creyentes debemos tener es amor y respeto entre nosotros. Amarnos como hermanos. Me encantó. Me encantó. ¿Se fija que hoy día todos se ponen en esta discusión de tolerarnos? Como de masticarnos entre nosotros. Hermanos, hermanas, queridos, esto es amor. Amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. ¿Y cómo Él nos amó? Nos amó antes de hacernos sus hijos. Nos amó en nuestro pecado. Nos amó en nuestra inmundicia. Tan grande fue su amor que dio su vida por ti cuando nada valías. Cuando eras absolutamente nada. Cuando eras ciego, sordo, mudo, desventurado, desdichado, sin esperanza. ¿Por qué no es posible que miremos a nuestro hermano con esos mismos ojos de amor? Si hemos sido perdonados en lo mucho, amemos mucho también y aprendamos a perdonar, aprendamos a respetar, aprendamos a amarnos. Si decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano, estamos siendo mentirosos porque estamos diciendo amar a alguien a quien no vemos. Si aquí tenemos hoy día mismo, gráficamente, a quienes podemos amar en nuestra cotidianidad. ¿Qué significa la cruz de Cristo para ti? ¿Qué es lo que te está dotando de identidad o de apariencia? Había una canción en los años 80 que decía: nunca quedas mal con nadie. Que esa no sea nuestra actitud. Nosotros no necesitamos la aprobación de los hombres, porque ya tenemos la aprobación de Cristo y por pura gracia. Disfrutemos de la gracia del Señor y gocémonos en el descanso que ella produce. Si nosotros hoy día vivimos en Cristo, ¿qué podría dañar la esperanza que tenemos en Él? Son preguntas necesarias que debiésemos hacernos el día de hoy. Y le quisiera meditar en su corazón y a pedir perdón si ha habido algo más importante que la cruz de Cristo en su relación con Dios.